Buenos días, maestra y audiencia. Me presento. Mi nombre es Heidi Rodríguez Villanueva. Actualmente estoy cursando la licenciatura en Derecho y la materia Seminario de Apoyo a la Titulación. En esta actividad se les mostrará la defensa del protocolo titulado Falta de evidencia en casos de delitos sexuales contra menores. Comenzaremos con la introducción mostrando un poco la importancia del protocolo de investigación. Un protocolo de investigación es esencial porque proporciona una guía estructurada y organizada que define claramente los objetivos y garantiza que la investigación sea confiable y contribuya al avance del conocimiento. Esto debido a que permite una documentación detallada del proceso e incrementa su transparencia. En mi protocolo de investigación, titulado La falta de evidencia en casos de delitos sexuales, se exploraron las razones de la insuficiencia de pruebas y los desafíos que llegan a enfrentar los investigadores. Al abordar estos puntos, se busca contribuir a la creación de un sistema más efectivo y que garantice la protección de los menores. Pasamos con el planteamiento del problema. La falta de evidencia en casos de delitos sexuales contra menores plantea un desafío significativo en la búsqueda de justicia y protección para las víctimas, generando una serie de consecuencias negativas. En los casos de delitos sexuales contra menores, la ausencia de evidencia obstaculiza el proceso de investigación y enjuiciamiento, dejando a las víctimas sin la posibilidad de obtener justicia y exponiéndolas a un riesgo mayor de revictimización. Esta falta de evidencia sólida puede deberse a varios factores, incluyendo la dificultad de los menores para articular sus experiencias, la falta de testigos presenciales, entre otros, dando como resultado que los perpetradores puedan quedar impunes. Es necesario conocer qué estrategias podrían implementarse para superar la falta de evidencia en casos de delitos sexuales contra menores y garantizar una búsqueda efectiva de justicia y protección para las víctimas. La justificación. La falta de evidencia en casos de delitos sexuales contra menores es un problema que afecta la capacidad de la sociedad para proteger a los niños y asegurar justicia para las víctimas. Es importante abordar este tema para prevenir la impunidad y apoyar a las víctimas. Desde una perspectiva social, la falta de evidencias en estos casos permite que los perpetradores continúen cometiendo abusos sin consecuencias. Esto debilita la confianza en el sistema de justicia y en las instituciones encargadas de proteger a los más vulnerables. Se requiere abordar este tema para disminuir la impunidad. Teóricamente, este tema contribuye al campo de los estudios sobre la criminología, derechos infantiles, entre otros. Explorar nuevas metodologías y enfoques teóricos para la recopilación y análisis de evidencias puede avanzar en la comprensión de cómo disminuir estas faltas de evidencias y perseguir a los perpetradores. Metodológicamente, se necesita un enfoque cualitativo en la investigación, ya que la recolección de datos tiene que estar más enfocada en el análisis de textos y no datos numéricos. De esta forma se investigará por qué la falta de evidencia en casos de delitos sexuales y desde una perspectiva personal, abordar este tema puede llegar a ser significativo para quienes han experimentado o presenciado el impacto de esta clase de delitos sexuales contra menores. Los objetivos de investigación. Uno de los objetivos de investigación es desarrollar un marco teórico que permita comprender la problemática de la falta de evidencia en casos de delitos sexuales contra menores. Usar herramientas de investigación que permita recopilar datos relevantes sobre las experiencias de las víctimas, los desafíos enfrentados por los investigadores y las prácticas actuales en la recopilación de evidencia. Y otro objetivo es analizar la literatura y casos relevantes para identificar prácticas efectivas y áreas de mejora en la obtención de evidencia en casos de delitos sexuales contra menores. El objetivo general es identificar y proponer estrategias efectivas para mejorar la recolección, preservación y utilización de pruebas en estos casos, con el fin de superar la falta de evidencia en casos de delitos sexuales contra menores, mejorar la protección de las víctimas y garantizar el enjuiciamiento de los perpetradores. Los objetivos particulares. Estos son identificar obstáculos específicos en la recolección de evidencia,
Se tiene que analizar las barreras que dificultan la recolección efectiva de pruebas en este tipo de casos, incluyendo aspectos relacionados con la confiabilidad de los testimonios, la recolección de evidencia física y la falta de testigos presenciales. Otro punto es identificar las principales razones por las cuales las víctimas de delitos sexuales no denuncian los abusos de manera oportuna, así como identificar los tipos de evidencias y testimonios que suelen estar ausentes en estos casos y las razones detrás de estas carencias. También se tienen que examinar estrategias de preservación de pruebas y evaluar métodos alternativos para la recolección de evidencias con el fin de proteger a las víctimas y enjuiciar a los perpetradores de manera efectiva. Ahora pasamos con las preguntas de investigación. Debido a que la investigación es de carácter cualitativo, se parte de preguntas y no de hipótesis, las cuales son: ¿cuáles son las principales razones por las cuales las víctimas de delitos sexuales contra menores no denuncian los abusos de manera oportuna? ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los investigadores al recolectar evidencia en casos de delitos sexuales contra menores? ¿Y existen diferencias significativas en la disponibilidad de evidencia entre casos de abuso sexual perpetrados por familiares y casos perpetrados por extraños? Este tipo de preguntas ayudan a conocer las diferentes perspectivas y observar el escenario y comprender el entorno para mejorarlo de acuerdo a la investigación. También tenemos las variables, las cuales se dividen en tres tipos: independiente, dependiente e interviniente, cada una con su definición conceptual. En este caso, las variables independientes es la recolección de evidencia en casos de delitos sexuales contra menores. Su definición conceptual se refiere a los métodos y procedimientos utilizados para obtener pruebas que corroboren las denuncias de delitos sexuales contra menores, y su definición operacional es la medición de la efectividad de los métodos de recolección de evidencias mediante la comparación de tasas de éxito en los enjuiciamientos de casos, la cantidad y calidad de pruebas recolectadas y la satisfacción de las víctimas con el proceso. La variable dependiente es el éxito en el enjuiciamiento de delitos sexuales contra menores. Su definición conceptual es el resultado favorable de los procesos legales que llevan a la condena de los perpetradores de delitos sexuales contra menores. Esto incluye la capacidad de presentar pruebas convenientes en el tribunal que resulte en veredictos de culpabilidad, y su definición operacional es la medición del éxito en el enjuiciamiento mediante el análisis de condena, duración de los juicios y la perspección de justicia por parte de las víctimas y sus familias. Y la variable interviniente es la calidad de las entrevistas forenses. Su definición conceptual se refiere a la precisión, coherencia y completitud de las declaraciones obtenidas de los menores víctimas durante el proceso de entrevistas forenses. Y su definición operacional es la medición de la calidad de las entrevistas forenses mediante la evaluación de las grabaciones de las entrevistas, la satisfacción de las víctimas y los resultados judiciales que dependen de estas entrevistas. Continuamos con el marco de referencia. El problema de la falta de evidencia en casos de delitos sexuales contra menores en México se contextualiza históricamente con una persistente invisibilidad de estos crímenes y estigmatización de las víctimas, agravando por un sistema judicial deficiente. Teóricamente, eh, este- esta investigación se apoya en la teoría de la revictimización, la teoría del etiquetado y el constructivismo social. Metodológicamente, la investigación no es experimental y es cualitativa. Se basa en la revisión bibliográfica y análisis documental y se clasifica como descriptiva. También contamos con el marco teórico. Judith, en su teoría de la revictimización, describe cómo las víctimas de abuso sexual pueden ser revictimizadas por las respuestas institucionales y sociales.
Sostiene que el proceso judicial y las respuestas familiares y sociales pueden revictimizar al no brindar apoyo adecuado y al reproducir el trauma inicial. En casos de delitos sexuales contra menores, las víctimas repiten los detalles del abuso varias veces, lo que puede generar inconsistencias en su testimonio debido a su edad, debilitando la percepción de su credibilidad y dificultando la obtención de evidencia clara y consistente. El sociólogo Howard, en su teoría del etiquetado, sostiene que la desviación no es inherente a los actos, sino que surge de las etiquetas sociales. Esta teoría explora cómo las etiquetas afectan la percepción y el comportamiento de los individuos. En el contexto de delitos sexuales contra menores, la víctima puede ser etiquetada negativamente, lo que la aísla y desalienta a denunciar, contribuyendo a la falta de evidencia en la investigación del caso. Peter y Thomas, en su teoría constructivismo social, sostienen que el conocimiento y la realidad son construcciones sociales resultado de interacciones humanas. Esta teoría destaca cómo los significativos y realidades son socialmente construidos y pueden variar según contextos culturales y sociales. En casos de delitos sexuales contra menores, la falta de evidencia puede interpretarse de diferentes formas, según los constructos sociales predominantes, lo que afecta a la investigación y los juicios. Y seguimos con el marco metodológico. El marco metodológico de esa investigación es descriptivo, ya que se analiza la situación actual y se identifican los desafíos de la problemática. El diseño de la investigación es documental y su enfoque es cualitativo. Está centrado en la revisión de bibliografías y el análisis documental para entender la falta de evidencia en casos de delitos sexuales contra menores. El tipo de investigación es no experimental, es explicativo, deductivo y se utiliza técnicas de recolección de datos mediante la búsqueda y análisis de literatura. Este enfoque permite identificar y analizar las variables de estudio, garantizando la fiabilidad y validez de los resultados para validar o rechazar las hipótesis planteadas, que en este caso son las preguntas de investigación. Y pasamos a la última diapositiva, la cual es el análisis e interpretación de los datos. Las principales razones por las cuales las víctimas no denuncian los abusos de manera oportuna incluyen el miedo o represalias, la vergüenza, la falta de confianza en las autoridades y la presión social o familiar. Los investigadores se enfrentan desafíos significativos en la recolección de evidencia, como la insuficiencia de recursos y capacitación, la falta de protocolos adecuados y la dificultad de obtener declaraciones coherentes y consistentes de menores traumatizados. Además, existen diferencias significativas en la disponibilidad de evidencia entre casos de abuso perpetrados por familiares y por extraños, siendo más difícil reunir evidencia en los primeros debido a la proximidad del agresor y la posibilidad de manipulación o intimidación de la víctima. Así que para superar la falta de evidencia en casos de delitos sexuales contra menores y garantizar una búsqueda efectiva de justicia y protección para las víctimas, se podrían implementar estrategias como la mejora en la capacitación de los entrevistadores forenses, el uso de protocolos estandarizados y tecnologías avanzadas para la recolección y preservación de pruebas y el establecimiento de centros de atención integral para las víctimas. Conclusión. Durante el desarrollo de esta investigación se adquirió un entendimiento de la complejidad que rodea los casos de delitos sexuales contra menores, especialmente en cuanto a la recolección y preservación de evidencias. Se identificaron múltiples factores que contribuyen a la falta de evidencia, incluyendo la falta de capacitación adecuada para entrevistadores forenses, la necesidad de protocolos estandarizados y el uso insuficiente de tecnologías avanzadas. Se conoció sobre las barreras que enfrentan las víctimas para denunciar oportunamente, tales como el miedo, la vergüenza, la desconfianza en las autoridades y la presión social. Estos factores no solo impiden la denuncia oportuna, sino que también complican la recolección de pruebas consistentes y fiables. Los conocimientos obtenidos en esta investigación
nos muestran la necesidad de abordar eficazmente la problemática de los delitos sexuales contra menores. Y finalizo con las bibliografías. ¿Alguien en la reunión tiene alguna duda sobre la investigación? Yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Qué tipo de evidencia suele faltar en los casos de delitos sexuales contra menores? La evidencia física como pruebas biológicas y lesiones a menudo falta debido a la demora en la denuncia y la falta de acceso inmediato a servicios médicos. Además, las declaraciones consistentes y detalladas de las víctimas también son difíciles de obtener debido a su edad y estado emocional. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Tengo otra pregunta otra vez. Adelante. ¿Cómo afectan las inconsistencias en los testimonios de los menores de los casos judiciales? Las inconsistencias pueden debilitar la credibilidad del testimonio de la víctima, dificultando la obtención de condenas. Esto es especialmente problemático cuando los menores son sometidos a múltiples entrevistas sin el uso de protocolos estandarizados. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Qué impacto tiene la falta de denuncia oportuna en la recopilación de pruebas? Ok, Carlos. La falta de denuncia oportuna puede resultar en la pérdida de evidencia física crucial, como muestras biológicas. También puede hacer que las declaraciones de los menores sean menos detalladas y precisas, ya que el tiempo transcurrido puede afectar su memoria y disposición para hablar sobre el abuso. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? En ese caso, es todo de mi parte. Espero que el tema haya sido explicado de una manera entendible para todos. Gracias y adiós.